Buenos días, mis hermanos. Pues el mensaje lo he titulado Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. En 2 de Timoteo, no lo busquen, 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, la Nueva Biblia Viva, la impiedad de los últimos días. También debes saber esto, o sea, está hablando, Pablo le dice a su hijo Timoteo, bueno, no era su hijo, era un discípulo, ¿sí? También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Serán orgullosas, jactanciosas, desobedientes a los padres, ingratas. Serán tan duras de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán vanidosos y preferirán los placeres antes que a Dios. En otra versión dice el carácter de los hombres de los últimos días, ¿sí? Y si no me equivoco es la Reina Valera. Habían palabras muy fuertes. Yo las quité, les puse puntos, ¿sí? Pero bueno, lo importante es lo que le dice luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, mi consejo es que guardes tu depósito. Guardes tu depósito. ¿Y qué es guardar el depósito? Es mantenernos. Dios nos dio algo maravilloso y todos lo tenemos, ¿sí? Él nos dio un regalo que vino del cielo, ¿sí? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? Todos lo recibimos que cambiaron nuestras vidas, ¿sí? Recibimos algo maravilloso, esa perla maravillosa, ese tesoro, ¿sí? Y tenés que guardarlo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces es el consejo que le dio Pablo, amaba a Pablo, a su hijo Timoteo, lo amaba, ¿sí? Y ese consejo es para cada uno de nosotros. Guardemos nuestro depósito en oración, ¿sí? Tenemos que guardarlo, tenés que llenarlo con la palabra, llenarlo con la palabra. Y si tu depósito está lleno con la palabra, no cabe más. Te pueden ofender, te pueden decir muchas cosas, eso. ¿Por qué traigo esto aquí? Ese es el carácter, ¿sí? Es un escenario como el escenario que vivió muchos profetas en la antigüedad. La Escritura habla en Hebreos 11, dice que miremos la vida de los antiguos, ¿sí? Y tú ves a David, ¿sí? Ellos vivieron, David estaba con sus ovejitas, tranquilo, nadie le molestaba la vida, él tenía una paz tremenda, ¿sí? Pero luego lo llamó el profeta Samuel y lo ungió. ¿Para qué? Para salir allá al mundo, a las guerras, a un mundo complicado, ¿sí? Nosotros tenemos un escenario también, un escenario que es nuestro trabajo, nuestras vidas diarias, ¿sí? Yo puedo estar en mi casa, puedo tener un trabajo que está muy cómodo, pero tengo situaciones, puedo estar en cosas de internet, pero tengo situaciones, vivo esas guerras, ¿sí? Esas oposiciones las vivo. Todos nosotros, absolutamente, no hay ninguno que nació en este mundo que no viva situaciones. Amén. Entonces, dice la Escritura, dice muy claro, dice, guarda tu corazón porque él mana la vida. También dice su palabra en el Salmo 147, dice, Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Él se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia, ¿sí? Y otra parte de la Escritura que dice en Isaías 40, dice,
Los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, no se cansarán ni se fatigarán. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esa palabra? Nos quiere decir que no es con la fuerza. Dios te da la sabiduría para seguir adelante, ¿sí? Cuando nosotros esperamos en Dios toda esa situación, a veces no es fácil esperar, pero es así que salimos adelante. En Santiago 1, de 17 a 18, dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. 18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. O sea, ¿qué nos hizo? Al nacer de nuevo, nos hizo hijos de Dios. Amén. Bueno, entramos en materia. Busquemos Hechos 13. Hechos, capítulo 13. Entonces dice así, versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo habló. O sea, sabemos, como dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En Hechos 13, 16 al 30 dice: quitando le levantó al rey David, de quien dio también testimonio diciendo. Entonces, ellos llegaron a Antioquía, ¿sí? Y entraron en la sinagoga en el día de reposo. Entonces, el principal de la sinagoga, después de leer la Torá, llamó a Pablo y a Bernabé y les dijo: hermanos, si tienen una palabra para el pueblo, bien pueda. Entonces se levanta Pablo y alza su mano como diciendo silencio, y empieza a resumir toda la situación que pasó el pueblo israelita desde que salió a Egipto. O sea, salieron de Egipto, luego pasaron por el desierto, y luego Josué luchó contra estos 7 reinos, los venció y entregó las tierras a cada uno de las tribus de Israel. Luego llamó Samuel, apareció el profeta Samuel, quien le pidieron rey, y eligió a Saúl, y él reinó 40 años. Entonces desde aquí empieza: quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. O sea, les recuerdo, conforme a la promesa, dice aquí, conforme a la promesa. O sea, ¿qué promesa? La promesa que le dijo cuando él estaba en su casa de cedro, estaba el rey David, ¿sí? Y le dijo al profeta Natán, que estaba ahí, le dijo: pero no es posible que yo esté tan cómodo en esta casa de cedro y el Señor entre las cortinas. Y le dijo el profeta Natán: pues haz lo que tengas en tu corazón, ¿sí? Y él iba a decir cuando el profeta se adelanta y llega la profecía, ¿sí? Y le dice: asimismo
el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono del reino. Quiero recordar que no está hablando de Salomón, porque dice para siempre. Dice que para siempre el trono de su reino, ¿sí? Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. O sea, está hablando de Jesucristo. Estamos hablando casi 28 generaciones, ¿sí? Hasta a la venida de Jesús, ¿sí? 24, o sea, volvemos a Pablo. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Está hablando de la sinagoga. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, no soy yo el Mesías. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Quiero recordar que el pueblo israelita, cuando el apóstol Pablo está predicando en la iglesia, ¿sí? Estamos hablando que en la sinagoga estaban ellos en una situación que los romanos habían tomado la ciudad, ¿no? Que estaban en cautiverio, ¿sí? Estaban pasando una situación muy fuerte, ¿ya? O sea, ¿qué te quiero decir? Que nosotros... No, voy a seguir adelante y luego explico esto. Entonces, ¿qué pensáis que soy? No soy yo el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, ¿de qué está hablando? En Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Sí? Estamos hablando que el profeta Natán le dijo: y él te edificará casa. ¿Sí? Entonces estamos hablando que el tabernáculo era el cuerpo de Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? O sea, que recordemos que cuando llegó el ángel Gabriel, ¿sí? Le dijo: el santo ser que te va a nacer, ¿sí? Pero le dice el María: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si no he conocido varón? La sombra del Altísimo te cubrirá, ¿sí? O sea, que era una provisión de sangre pura, limpia, ¿sí? Amén. 26, volvemos a Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, el evangelio. Y judíos estaban pasando, bueno, ya lo había dicho. Entonces, en realidad nosotros, bueno, la palabra de esta salvación, a ellos, Pablo le estaba hablando del evangelio, las nuevas noticias, ¿sí? Nosotros, pues no nos parece como tan, porque ya lo hemos oído, pero ellos en esa situación que estaban, necesitaban un refrigerio para sus vidas, ¿sí? Que eran las buenas noticias, amén, de una salvación, de la palabra de salvación. O sea, solo sabemos, o sea, no es lo mismo, quiero que ojalá que este ejemplo, quiero decirles que ellos en ese momento estaban esas personas estaban en cautiverio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que esté pasando una circunstancia de endeudamiento, de deudas, ¿sí? Nosotros no sabemos en realidad la magnitud tan tenaz que puede pasar una persona que está en esa situación. Pueden ser semanas, pueden ser meses,
pasando una circunstancia tan fuerte. Yo quiero llevarlos a las personas que están ahí en la sinagoga, ¿sí? ¿Sí? Los que están recibiendo las palabras de Pablo. Esas personas están en una situación muy fuerte, ¿sí? Subyugados por los romanos, ¿sí? Que caminaban 1 kilómetro y 1 kilómetro, tenía el derecho, era 1 kilómetro, pero por los romanos tenían que llevarlo 2 kilómetros, ¿sí? Solamente era 1 kilómetro, pero los romanos, si les exigían, tenían que llevarlo. O sea que no sabemos la carga tan tremendo que es esa. Quiero llevarlos a eso, ¿sí? Entonces, esa persona, el que está endeudado y luego recibe un perdón de la deuda, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se puede sentir esa persona? Entonces, sí, 27, sigue Pablo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se lee todos los días en reposo, las cumplieron al condenarle, ¿sí? O sea, Jesús vino y anduvo en esta tierra, pero Él empezó a cumplir cada profecía, ¿sí? Cada profecía. Y cada profecía que se cumplía era como un aceite, ¿sí? Un aceite, porque Él vino a cumplirla, la palabra, la verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las profecías era, por ejemplo, la de Zacarías, que el rey vendría montado en un pollino de asna. Y Jesús entró a Jerusalén en un pollino hijo de asna. Amén. Se cumplió esa profecía y muchas otras. Entonces, quiero leer 2 de Pedro 1:19, no lo busquen, palabra de Dios para todos, ¿sí? Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. O sea, que cada vez que cumplía la profecía, se cumplían las profecías, ¿sí? Inmediatamente llegaba ese aceite, ¿sí? Ese aceite, esa lámpara se encendía más, ¿ok? Y cuando Jesucristo cumplió las profecías y murió en la cruz del Calvario, inmediatamente se prendió esa lámpara, ¿sí? Amén. Es como, por ejemplo, cuando David estaba en la guerra. David estaba en la guerra y le dijeron sus guerreros, le dijeron: no queremos que vengan con nosotros a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Amén. Entonces seguimos en el 28, ¿sí? Pablo sigue diciendo: y si hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. O sea, que inmediatamente Jesús resucitó de entre los muertos, que lo levantó el Padre, dice aquí: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, que le dio la vida a Jesús. Y por Jesús nosotros nacemos de nuevo por el Evangelio.
Amén. Y nacemos de nuevo, a una nueva vida, ¿sí? O sea que esa es la conversión. 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias firmes de David. Y yo decía, pero os daré las misericordias firmes de David, las misericordias. Claro, David tuvo misericordia. Dios desde que lo mandó, el profeta Samuel lo ungió y lo mandó, él siempre tuvo misericordia en todas sus cosas. En todas, hasta que fue rey. Pero yo dije, os daré, meditad sobre esto, os daré las misericordias firmes de David. Pero ¿cuál es la misericordia firme de David? Jesucristo era su hijo, el hijo de David, ¿sí? El hijo fue sacrificado, esa sangre de su hijo, ¿sí? Fue sacrificado, el hijo del Padre, ¿sí? Esa provisión de sangre fue derramada. Esa es la misericordia de David, su hijo, ¿sí? Su hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa es la misericordia. Amén. La misericordia fieles de David es la sangre de su propio hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa semilla, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? O sea que cuando Dios nos mira a cada uno de nosotros, cuando Dios mira a su iglesia, ¿qué ve? Ve la sangre de su hijo. Esa es la misericordia, amén. La misericordia firme de David, firme, la misericordia fieles de David, ¿sí? Amén. Lucas 1:34. Perdón. Sí, ya lo dije. 37, sigue hablando el apóstol Pablo en la sinagoga. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, únicamente, hermanos, únicamente por creer en Jesús, recibimos perdón de pecados. Amén. Todo el pueblo, bueno, entonces cuando terminó Pablo en la sinagoga, inmediatamente todos salieron y le decían a Pablo, le rogaban a Pablo que volviera el próximo día de reposo, que viniera a darnos la palabra. Ahí dice la escritura que se reunió todo el pueblo. Amén. En el Salmo 32, del 1 al 2, escribe David, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, para terminar, en Lucas 13, del 6 al 9, la Nueva Traducción Viviente dice Jesús. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en el jardín.
El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Entonces simplemente este es el corazón de Dios. Dios es el jardinero. El jardinero le respondió: Señor, dale otra oportunidad. Dale otra oportunidad. ¿Sí? O sea, siempre Dios quiere darnos una oportunidad a sus hijos. ¿Sí? Todos pasamos situaciones, pero Dios te quiere dar una segunda oportunidad. Amén. Amén. Él quiere seguir sanándote y restaurándote. Termino con esto. Os daré las misericordias fieles de David. En el nombre de Jesús. Amén y amén.